et Orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué hubo, don Octavio Galvis? ¿Qué ha habido? ¿Cómo le va, don David Zuluaga? Me alegra saludarlo nuevamente. Lo mismo, hombre, lo mismo. Y saludar también a los 5 pelagatos que nos escuchan todavía a nosotros. Sí, nuestros 5 generosos pelagatos que nos regalan su tiempo. A nuestros 5 generosos pelagatos nos han regalado la oportunidad de ya haber sobrepasado la barrera de los 10 episodios, lo cual me tiene a mí muy contento y sé que a usted también lo tiene muy contento. Sí, nos tiene contentos porque pues esto lo estamos haciendo para nuestro disfrute, pero siempre saber que hay otros que lo escuchan y le sacan provecho es muy estimulante. Como estimulante ha sido la cantidad de interacciones que hemos tenido con muchos de quienes nos oyen a través de Instagram y de nuestro correo electrónico urbietorbi.podcast@gmail.com, y hemos tenido unos intercambios bien interesantes, muy provechosos para nosotros. Eso ha sido bien bonito porque la interacción con nuestros pelagatos se ha ido a otras plataformas. Entonces usted, digamos que ha tenido contacto por el correo electrónico. También tenemos la cuenta de Instagram que se llama igual, Urbi Podcast. Próximamente vamos a tener Facebook también ahí al aire. Y ahí pues como que empiezan a aparecer relaciones distintas y todas muy provechosas que complementan el mismo ejercicio pues que estamos haciendo cada semana nosotros aquí. De acuerdo. Y antes de entrar en materia, Octi, para cerrar nuestros anuncios parroquiales, creo que hace días no mencionamos que nosotros tenemos un newsletter, un informativo pues muy breve, muy sencillo todas las semanas, en el que anunciamos por correo electrónico el lanzamiento de nuevos capítulos, pero también compartimos algunas cositas, algunas ideas, a veces enlaces a contenidos en internet que de pronto no mencionamos al aire. Entonces, así es. A quien le pueda interesar recibirlo, pues no es sino que nos escriba al correo que dijimos o a través de la página web www.urbietorbi.podcast.com. Exactamente, y entonces ahí pueden ustedes leer el newsletter semanal, que no es porque sea mi hijo, pero ese es muy entretenido y no es tan largo. Yo le tengo bastante recelo a los correos semanales, pero en serio que en este hacemos un buen esfuerzo para que no sea ni tan largo y que digamos que complemente y no que redonde lo que estuvimos hablando pues de cada capítulo. Entonces yo creo que al que le guste estar ahí enterado de primera mano, ese le viene muy bien. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que tratamos de hacer. Voy a echar el dato inútil pero divertido de la semana de una vez, porque se lo va a sorprender mucho a usted también. Estuve revisando las ciudades en donde nosotros resultamos ser escuchados, y hay una ciudad muy bella en California que se llama Los Gatos. Entonces me quedo yo muy en gracia. Bueno, en Los Gatos, California, no tenemos sino un clic, digamos una descarga, que bien pudo haber sido una equivocación, alguien que estuviera buscando otra cosa y se encontró con Urbi et Orbi, pero pues bueno, ahí le cuento, hay una ciudad en California que se llama Los Gatos y allá nos están escuchando. Entonces obviamente yo ahí me busqué un par de datos de los Gatos. California tiene 28,000 habitantes, o sea, un pueblo de esos en los que el último que se acuesta apaga la luz, y que es conocido por ser la ubicación de la oficina central del servicio de streaming de Netflix, imagínese usted. Vea, pues no tenía ni idea. Pues la gente de Los Gatos mandan a decir que con mucho gusto, y ahí estuvo el dato inútil, pero yo creo que está bien divertido y muy acorde con nosotros. Ese está muy bueno, compañero. Bueno, don David, hoy vamos a hacer un capítulo que a mí me tiene bastante a la expectativa, porque si bien es cierto que usted me adelantó un documento en el cual pues trataba de este tema, yo decidí más bien como dejarlo un poquito al lado y dejarme sorprender por usted en este ejercicio, porque es algo que debo confesar es bastante nuevo para mí, al menos en términos de desarrollar el concepto. Yo había escuchado pues el título de la obra, literalmente pues, pero no le había parado muchas bolas, y se llaman Los experimentos de la mente. Sí, los experimentos mentales. Uh-huh. Básicamente se tratan de un recurso que utiliza la filosofía en el ejercicio dialéctico, en el ejercicio de la argumentación. Y la idea fundamental es que a veces cuando estamos en una discusión filosófica acerca de un tema, una de las formas tal vez más atractivas o que generan más convicción en el contertulio, en el interlocutor, de manifestar ese argumento o expresar una objeción, es recurrir a lo que en esencia es una combinación entre la imaginación y la intuición.
Entonces, los experimentos mentales lo que hacen es crear escenarios imaginados, algunos de ellos de hecho imposibles por diseño, Sí. para obligarlo a uno a detectar ciertas intuiciones filosóficas que se vuelven unos puntos de referencia en la discusión de un tema determinado. Parece ser que la idea de los experimentos mentales aparece con un filósofo europeo que se llama Ernst Mach a finales del siglo XIX, en alemán los Gedankenexperiment, y aparece con Mach, que además era un gran filósofo de la ciencia, porque resulta que los experimentos mentales han tenido un papel supremamente importante en la historia del pensamiento científico. Eso es lo que más me sorprende. Claro, la filosofía los ha incorporado, pero fíjese que la ciencia, nosotros tenemos de pronto una visión muy, muy estilizada de la ciencia como algo que ocurre en los laboratorios y donde... Sí, algo como rígido. Como rígido, pero además supremamente empírico, ¿no? Una cosa que la demostración de las ideas científicas toda es experimental, menos teórica, que parecería ser como la provincia de la filosofía. Pero resulta que hay unas ideas científicas que han surgido y realmente se han popularizado o han logrado ganar el concurso y el asentimiento de la comunidad científica a partir de experimentos mentales. Y hay un par de ejemplos que son muy chéveres, que son importantes en la historia del pensamiento científico. Hay uno que es el de Galileo, por ejemplo. Cuando Galileo empieza a pensar sobre el tema de la gravedad, ¿cierto? Sí. La teoría de la física, o lo que se llamaba en esa época filosofía natural reinante, pues era obviamente la de Aristóteles. Y en esa teoría, digamos que lo que la teoría implicaba, lo lógico era pensar que los cuerpos más pesados caen a la Tierra más rápidamente, a una velocidad mayor que los cuerpos livianos, ¿cierto? Y Galileo dice, pero venga un momentico, imagínese que usted coge una bala de cañón, ¿no? Cañón del siglo XVI, cañón del siglo XVII, una bala de cañón grande de plomo. Sí. Y imagínese que usted coge y de pronto con una cuerda amarra la bala de cañón a un balín chiquito, ¿cierto? Entonces, el gran problema de la teoría aristotélica es que la visión aristotélica conduce a una contradicción. Está obligada a reconocer que ese objeto compuesto de la bala de cañón grande amarrada al balín chiquito, ¿sí?, pensados como un solo objeto, la teoría tiene que decir que como ese objeto en su totalidad es más pesado que la bala de cañón solita, ¿cierto? Sí. En consecuencia, pues tiene que bajar más rápido, ¿no? Tiene que acelerarse de manera pues mayor, descendiendo hacia la Tierra, que si estuviera sobre la bala de cañón. Es el pensamiento aristotélico. El aristotélico está obligado a decir eso, porque el aristotélico dice, entre más pesa, entre comillas, mayor es la gravedad. Mayor la gravedad, más rápido baja, entre comillas, ¿no? Entonces, si el aristotélico piensa eso, el objeto compuesto de la bala de cañón con su balín, aunque sea por una milésima, por una proporción ínfima, tiene que bajar más rápido. Claro, en algo, pero sí tiene que aumentar la velocidad. Pero aquí está el problema. Si la bala de cañón solita es más pesada que la bala de balín, eso significa, para el aristotélico también, que la bala de cañón baja más rápido, la bala de balín baja más lento. Pero entonces, si en el elemento compuesto hay uno que va más lento y uno que va más rápido, el lento como que tiene que jalar hacia atrás al rápido. Exactamente. Tiene que reducirle un poquito la velocidad, ¿sí? Se imagina uno, es como si la bala de cañón bajara rápido, pero la de balín va un poquito detrás. Que rompiera la cuerda. Y supongamos que no se rompe. Si no se rompiera la cuerda, tendría que ejercer un poquito de fuerza en contravía de la aceleración de la bala de cañón. Exactamente. Ok. Entonces, Galileo, con un experimento mental muy sencillo, que es el que estoy describiendo, le dice, señor aristotélico, su teoría no funciona porque su teoría está obligada a aceptar dos conclusiones contradictorias. Claro. Si es verdad que el objeto de más peso tiene mayor aceleración descendiendo hacia la Tierra, es decir, tiene, comillas, más gravedad, entonces es a la vez cierto y a la vez falso que el elemento compuesto de la bala de cañón con el balín baja más rápido que la bala de cañón sola. Es a la vez cierto y a la vez falso. Es una contradicción. Claro. Otro, digamos, en la historia de la ciencia hay muchos ejemplos como este. Hay otro que es muy, muy famoso también, que es de Einstein, ¿no?
creo que todos hemos oído hablar de la teoría de la relatividad, que en realidad son no dos teorías, pero una teoría en dos partes, ¿no? La relatividad especial y la relatividad general. Sí. Y la relatividad especial dice, entre muchas otras cosas, que la medición del tiempo depende de lo que en física se llama el marco de referencia o el sistema de referencia. Pero bueno, no vamos a hablar de física, vamos a hablar del experimento, que es muy sencillo. Todos sabemos también que la velocidad de la luz es constante, ¿sí? La velocidad de la luz tiene un límite, que es una de las de las leyes fundamentales de la física, de la naturaleza, y ese límite nunca se excede, ¿sí? Ahora hagamos el siguiente experimento, Octavio. Imagínense que usted está sentado y usted tiene un reloj de luz. ¿Cómo es un reloj de luz? Son dos espejos, ¿no? Imagínese que usted tiene como si fuera un reloj de arena, ¿sí? Donde tiene un espejo arriba y un espejo abajo. Y en vez de arena, usted lo que tiene es una partícula de luz, un fotón que va rebotando. ¿Sí? Va rebotando. El espejo lo refleja, entonces el fotón va rebotando. Usted sentadito, ¿cómo ve ese fotón? Usted lo ve subiendo y bajando en línea recta, ¿cierto? Golpea abajo en el espejo, luego hacia arriba y vuelve hacia abajo, ¿sí? Y usted lo ve y usted podría pensar en eso como un reloj. Como la velocidad de la luz es constante, usted sabe que dependiendo de la distancia que haya entre los espejos, pues sabe cuánto tiempo se demora el fotón en subir y en bajar, y ese ese es su reloj de luz, ¿cierto? Ese es un indicador de tiempo, sí. Perfecto. Ahora imagínense que yo voy montado en un carro. Usted está sentado con su reloj de luz en una terraza, ¿cierto? Y yo voy manejando un carro. Yo me voy moviendo, ¿cierto? Yo paso a 1000, paso rapidísimo por el lado suyo. Y me volteo a verlo, ¿sí? Y usted sabe cómo cuando uno va en movimiento, cuando hay otro objeto que está estático, uno lo ve, digamos, un poquito como corrido, digámoslo así, ¿cierto? Sí, cuando uno está estático, sí. Entonces, lo que yo vería de su reloj de luz no es el fotón subiendo y bajando en línea recta, sino el fotón moviéndose como en diagonal. Ok. El fotón moviéndose un poquito en diagonal. ¿Y qué es lo que pasa? Porque simplemente la aceleración mía hace que cuando el fotón pega abajo, yo ya me he movido un poquito hacia adelante, entonces a medida que el fotón va subiendo, en mi campo de visión se va desplazando como en diagonal. Entonces, en el suyo es del carro. En el mío es del carro, porque yo voy acelerado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si la velocidad de la luz es constante, ¿cierto? Pero yo lo veo su fotón moviéndose en diagonal, su fotón está recorriendo una distancia más larga entre que toca un espejo y otro que aquella distancia que usted ve. Y todos sabemos por el teorema de Pitágoras, ¿sí?, que la diagonal es más grande que el cateto, o sea, que la línea recta. Pero eso significa que yo veo su reloj como si fuera más lento. Ahora sí ya entendí un poquito mejor. Desde mi punto de vista, como un observador acelerado, lo que se demora el fotón en pasar del espejo de abajo al espejo de arriba, moviéndose en diagonal, es un tiempo más largo que aquel que tarda el fotón en ir en línea recta del espejo de arriba al espejo de abajo, visto por usted, que es el observador estático. Exactamente. Estoy sobresimplificando la teoría de la relatividad, pero ahí tiene usted un ejemplo muy sencillo, una cosa imaginada, ¿sí?, que simplemente utiliza unas intuiciones básicas y unos saberes elementales, el teorema de Pitágoras y que la velocidad de la luz es constante, para demostrarle a usted que el hecho de que yo estoy en movimiento acelerado en relación con usted, Octavio, que está sentado quieto, hace que los relojes nuestros no estén sincronizados. Desde mi punto de vista, su tiempo transcurre más lentamente de lo que tarda visto por usted mismo. Y por lo tanto, el tiempo es relativo. ¿Sí? Sobresimplifico, pero todo esto viene al caso es porque lo interesante de estos experimentos mentales es el uso de la imaginación. Ahora, dirá uno, bueno, en el caso de la ciencia, pues está más o menos fácil porque hay unos presupuestos fácticos conocidos como la velocidad de la luz en el caso de Einstein, ¿cierto?
como la existencia o la posibilidad de postular un fotón visible, tal. Más o menos hay unas cosas ahí que uno medio entiende y sobre las cuales puede hacer deducciones a partir del experimento mental. Pero es otra que en filosofía también los usamos y los usamos mucho. Y los usamos de una forma un poquito diferente. Y es para, digamos, sonsacar de la profundidad de la mente las intuiciones irreflexivas o prefilosóficas que todos cargamos. ¿Sí? Entonces, pongamos otro ejemplo, uno muy famoso, que se llama el famoso ejemplo del cuarto chino, de un filósofo americano que se llama John Searle. Entonces, le pregunto una cosa a Octavio. ¿Los computadores o las máquinas pueden pensar? ¿Piensan? Uy, uy, uy. Una pregunta difícil, ¿no? Sí. Caramba, y entonces los filósofos nos hemos dado vueltas y vueltas y vueltas tratando de definir, bueno, qué significa pensar o ser capaz de pensar. Y una vez lo tengamos claro, no lo tenemos todavía, podríamos tal vez concluir si un computador es capaz de pensar o no. Sí, exacto. De hacer pues un razonamiento ahí ya. Exacto. Entonces Lógico. hay un gran genio que se llamaba Alan Turing, muy conocido porque además hubo una película sobre él de hace un par de años. ¿Cómo es que se llama este actor inglés que hizo una serie muy famosa de Sherlock Holmes? Benedict. Es que yo no soy capaz de pronunciar ese apellido. Pero sí, Cumberbatch, creo que sí, Benedict Cumberbatch. Sí. Hace poco hizo una película muy buena sobre la vida de Alan Turing. Alan Turing básicamente se inventó el computador moderno. Palabras más, palabras menos. Entonces, cuando a Turing le ponían este problema, dice, oiga, ¿puede una máquina pensar, sí o no? Entonces el tipo dijo, yo no sé, pero le propongo un test, a ver si la máquina piensa o no piensa. Piensa o no piensa. Si usted pone una máquina detrás de un velo, la cubre con una cortina, y la máquina empieza a interactuar con un ser humano, que por ejemplo le hace preguntas y la máquina contesta por escrito, y el ser humano no es capaz de distinguir si aquello que hay detrás del velo es otro ser humano o una máquina, si eso ocurre, la máquina piensa. Es decir, si es indiscernible una máquina procesando información y aplicando unos algoritmos y devolviéndome un resultado, un output, si eso es indiscernible de otro ser humano detrás de la cortina, pues la máquina piensa, tanto como un ser humano. Eso se llama el famoso test de Turing y es una forma de tratar de definir si una máquina piensa o no piensa. Pero a John Searle le preocupaba mucho ese modelo. ¿De qué año es ese experimento? A ver, no recuerdo exactamente en qué año lo propuso, pero yo creo que esto es de la década de los 30, la década de los 40 tal vez. Entonces, Turing propone el test de la máquina de Turing. Sí. Y bueno, entonces uno dice, ok, vale, está bien, entonces vamos a medir la capacidad de pensar por la capacidad de comportarse o de generar respuestas a preguntas de tal manera que sean equivalentes o imposibles de distinguir de las respuestas que da un ser humano. Vale, muy bien. Pero al señor John Searle le preocupaba mucho que eso parecía un modelo muy simplista de lo que significa pensar. Ese modelo de yo tengo una especie de programa, a mí me llegan unos inputs, ¿cierto? Como unas premisas o unos estímulos, los proceso a través de mi programa y simplemente devuelvo resultados, que es un poco el modelo computacional del pensar. A Searle le parece que esa vaina es muy simplista, que la cosa es más complicada. Entonces se inventa el siguiente caso. Imagínese que usted crea un computador que tiene un software el berraco. Imagínese Google Translate, pero a la N potencia. Exacto. Y entonces ese software sabe todas las reglas de la gramática del mandarín, todo el vocabulario del mandarín, todos los caracteres del mandarín. Y entonces usted, como usuario, le pide al computador, por favor, tradúzcame este párrafo del inglés al mandarín. Entonces el computador coge el párrafo en inglés, ¿cierto? Como un estímulo, un input. Lo pone a correr dentro de su software, encuentra todos los equivalentes sintácticos, semánticos y gramaticales en el mandarín y le devuelve a usted un párrafo de mandarín. Perfecto. Y Searle dice, ahora imagínense que usted está interactuando no con un computador, sino con el cuarto chino. Y el cuarto chino
Es un cuartico cerrado donde hay un grupo de gente, un grupo de lingüistas o un grupo pues de burócratas muy competentes, digámoslo así, que tienen a la mano todos los diccionarios habidos y por haber del inglés al mandarín, perdón, y del mandarín al inglés, que tienen libros de gramática, que tienen instrucciones muy precisas de cómo se escribe cada palabra, tal. Y ninguno de ellos habla o entiende mandarín. Nada. Los tipos lo que tienen son una cantidad de manuales escritos por los mejores lingüistas, una cantidad de instrucciones de los mejores traductores. Entonces pero no entienden mandarín, no hablan mandarín. Y entonces usted le entrega a su grupo de burócratas del cuarto chino el mismo párrafo en inglés y los tipos se sientan y con mucha paciencia y con mucha diligencia utilizan sus manuales y sus diccionarios y le devuelven a usted el párrafo traducido. Lo que Searle dice es, pues básicamente en los 12 casos está ocurriendo lo mismo, ¿cierto? Claro, hay una entrega de información, un procesamiento y una entrega de vuelta. Exactamente, que es el modelo, digamos, computacional del pensamiento y del entendimiento. Ambos son idénticos desde el punto de vista computacional. Sí. Un input, un software, un output. Muy bien. De acuerdo. ¿Usted diría de los burócratas del cuarto chino que ellos entienden mandarín? ¿Que entienden? No entienden. No, es un idioma que no lo hablan. Exacto. Lo único que saben es las instrucciones de cómo escribir unos caracteres que no comprenden. Luego del grupo de burócratas en el cuarto chino diríamos que algo falta. Algo hay ahí que no es lo mismo que el acto de pensar y de comprender. Algo está faltando, ¿cierto? No podemos decir que nuestro grupo de burócratas entienden mandarín, a pesar de que son capaces de crear un resultado en mandarín. Sí, usando pues las herramientas que tiene el mismo cuarto. Pero entonces, don Octavio, si habíamos dicho que el computador y los burócratas del cuarto chino eran en esencia lo mismo desde el punto de vista computacional, input, software, output, y ahora estamos concluyendo que nuestros burócratas del cuarto chino no entienden lo que están haciendo, pues entonces tenemos que concluir también que el computador tampoco entiende. Sí, que no piensa. Y por lo tanto que no piensa. Claro. Porque no entiende. Pero porque me estoy enredando. ¿Uno podría concluir del cuarto de los burócratas que ellos no piensan? Porque para mí entender y pensar es distinto. Válido. Digamos que en el contexto en el que ocurre este experimento mental de Searle, en realidad estamos diciendo que pensar y entender son muy estrechamente conectados, son la misma cosa. Claro, podríamos decir que los burócratas están pensando en el ejercicio de revisar sus manuales, aplicar esas reglas. Es la lectura que yo le doy. Pero digamos que en el momento de sentarse a redactar los caracteres del mandarín que no comprenden, idioma que no conocen, ¿sí? En el sentido de que no son capaces ni de hablarlo, ni de leer un texto en mandarín y descifrar su significado, en ese momento lo que diríamos es que están simulando hablar mandarín. No saben mandarín, están simulando saberlo. Y por lo tanto tendríamos que decir algo igual del computador, que el computador está simulando pensar, simulando saber mandarín, pero no sabe mandarín, no piensa, no entiende en el sentido pleno de la palabra. ¿Ah? Entonces, es un ejemplo muy, muy, muy concreto de lo que hacen los experimentos mentales en la filosofía. Nos ponen a imaginar un escenario, pues que claramente tiene su dosis de ser medio descabellado, aunque no es contrario a las leyes de la naturaleza, que tiene una cantidad de condiciones idealizadas, como por ejemplo la existencia de todos esos manuales que nuestros burócratas utilizarían y que en realidad sabrían usar además. Y que sabrían usar y no existen, pero podríamos imaginar que existieran, ¿cierto? No hay nada, digamos, inherentemente imposible a esa posibilidad. Y lo que hace el experimento mental de Searle es obligarnos a reconocer la intuición de que, caramba, esos tipos no entienden. Están simulando hablar mandarín, no hablan mandarín. Y al tener el caso del computador y hacerlos equiparables en lo fundamental, que es el modelo computacional de la mente, pues nos obliga Searle a extender nuestra conclusión un poquito escéptica al caso del computador. O sea, lo que él dice es que es tan artificial el proceso del computador como el de los burócratas. Claro, artificial en un sentido muy específico y es en un sentido
que carece de una cosa que es muy difícil de nombrar, que es algo así como la comprensión, como captar el sentido de las cosas. A lo que Searle quiere llegar, y esta es la razón por la cual usa un experimento mental y no un argumento de proposiciones, premisa, conclusión, es que es muy difícil decir exactamente qué es lo que está faltando, ¿sí? Cuando yo pienso solamente en el caso del computador, yo puedo tener un poquito ese feeling de que el computador no entiende mandarín, el computador no sabe lo que significa un poema en mandarín, pero caramba, si el computador me hace las traducciones bien, sabe interpretar los caracteres correctamente, crea oraciones adecuadamente, me quedo un poco sin recursos para decir que algo está faltando, porque es muy difícil de nombrarlo y de describirlo. Y por eso solo tiene que recurrir a la imaginación. Porque ya cuando nos lleva el caso de los burócratas, con los seres humanos sí tenemos, digamos, una comprensión intuitiva más ágil, más inmediata, de qué constituye realmente comprender algo. ¿Ah? Claro, ahí sí es más fácil. Es más fácil. Leerlo. Entonces nos ayuda a escoger esa intuición y decir, sí, ok, vale, ahí está faltando algo. Y por analogía, extenderla al caso del computador, donde de pronto era más difícil volverla manifiesta, volverla expresa verbalmente. Bueno, ¿y cómo explica usted que yo todavía sigo pensando en que esos burócratas sí pensaron? Y no he podido alejarme de esa impresión. Y tiene toda la razón en pensar eso, ¿no? Tiene toda razón en sostener esa inquietud, porque tenemos que separar un poco los actos de los burócratas, ¿sí? Uh-huh. El acto de coger el texto en inglés, leerlo y entenderlo, ok, vale. El acto de coger el diccionario y buscar la palabra correcta, el acto de coger el manual de traducción y buscar la palabra correcta, todos esos actos son actos de pensar, porque por construcción del ejemplo, pues somos personas humanas y nos parece obvio decir que están pensando, ¿no? Ese es el caso canónico. El problema no es si los seres humanos pensamos, el problema es si los computadores piensan, porque está claro que los seres humanos sí pensamos. El tema es, en la última etapa del proceso, cuando hay uno de los burócratas que se está sentando en una hojita de papel a escribir los caracteres chinos, seguramente copiando o calcando de una planilla donde dice, mire, donde usted encuentra la letra A, entonces haga un carácter de tal o cual forma. O si es la letra A seguida de la E, entonces es otro carácter de tal o cual forma. Cuando el tipo está sentado haciendo esa transcripción, el tipo no está escribiendo palabras, no está escribiendo caracteres o símbolos cuya significación como tal comprenda. Si no le está copiando, está transcribiendo códigos, pues. Exactamente. Es lo que está en el computador. Exactamente. Es como si a mí alguien me diera unas instrucciones para descifrar, o mejor dicho, es como si yo me sentara a escribir una señal en clave Morse, ¿cierto? Supongamos que tuviera la capacidad y la familiaridad auditiva. Yo me puedo sentar y hacer una rayita, punto, 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 rayita, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero yo no sé la equivalencia entre el código Morse y el alfabeto arábigo o el español, ¿sí? Sí. Yo no sabría pasar de ahí a decir esto significa tal o cual cosa. No sería capaz, ¿no? Entonces, el punto de Searle es que ahí hay un momento en el proceso de nuestros burócratas en el cual está ausente algo que nosotros asociamos muy fuertemente con la actividad de pensar, y es algo así como el comprender, como el captar el sentido de las cosas y no simplemente el ser capaz de simularlas. Entonces, en el caso del computador diríamos, el computador simula saber mandarín, pero no sabe mandarín. Sí, ambos hacen lo mismo. Exactamente. Es un berraco ejemplo, ¿ah? Está muy bueno. Es buenísimo. ¿Y lo puso el cuarto chino porque estaba traduciendo en chino o por qué le puso ese nombre? Yo no sé por qué le habrá puesto ese nombre. Yo no sé por qué habría podido escoger cualquier otro idioma. Yo me imagino que pues para destacar la complejidad y la diferencia entre uno y otro.
Exactamente, lo foráneo que es, digamos, Sí. porque además Searle dice, yo nunca en la vida he llegado próximo o cerca siquiera a entender mandarín. Entonces, pues le pone el ejemplo con el mandarín, para, digamos, poner muy de presente y de relieve esa distancia de la comprensión tan grande, ¿no? En filosofía de la mente hay muchos experimentos mentales como este, y son espectaculares. Y vamos a hacer, yo creo que relativamente pronto, algún capítulo o un par de capítulos sobre filosofía de la mente, que es una de las temas más apasionantes de la filosofía contemporánea, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿Qué significa pensar? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, me gusta. Pero el otro campo de la filosofía, donde los experimentos mentales han tenido una vida intensa y donde juegan un rol supremamente importante, es en la filosofía moral, ¿no? Donde tenemos cantidades y cantidades de ejemplos. Tal vez el más famoso de todos, el más conocido, es un caso que se conoce como el dilema del tranvía, por su nombre en inglés, The Trolley Problem, que de hecho se lo inventó Philippa Foot. ¿Se acuerda que hablamos de Philippa Foot en nuestro capítulo sobre Aristóteles? No. Sí, al final del capítulo de Aristóteles, o tal vez en un capítulo posterior respondiendo una pregunta de un oyente sobre los herederos contemporáneos de Aristóteles, yo mencioné, sí, señor. sí, tal vez fue en ese contexto, yo mencioné a Philippa Foot, una filósofa inglesa maravillosa. Sí, usted lo mencionó. Pero sí ve cómo soy yo de sincero. Sí, usted siempre reconoce cuando no recuerda algo. Yo trato de hacer lo mismo, con menos éxito que usted. Un día me regañaron porque estábamos en un almuerzo y llegó un señor y me dijo, usted se acuerda de mí, pero yo además muy simpáticamente le dije, no señor, no me acuerdo, y mi amiga me pegó un regaño y me dijo, eso no se hace. Y yo, pero es que yo realmente no me acuerdo. En fin. Pues me parece mejor que lo que me ha pasado a mí, que es claro que me acuerdo, y luego no doy con el nombre, no soy capaz de recordar cómo, cuándo, y me empiezan a hacer preguntas más específicas en las que caigo en la mentira. Sí. Debería yo adoptar su... No, yo adopté el suyo después del regaño. Entonces, ni modo. Oiga, venga, entonces, Philippa Foot, en el contexto de un debate muy importante en filosofía moral, algún día también vamos a hablar de él, que es el debate entre el consecuencialismo y lo que se llama la deontología, dos familias de teorías morales, se inventa esto que se llama el dilema del tranvía. Vamos a ponerlo pues en términos muy sencillos. El consecuencialismo sostiene que la evaluación moral de una acción depende única y exclusivamente de sus consecuencias. Ok. Punto. Los teóricos de la deontología dicen no. El valor moral de las acciones depende única y exclusivamente de su carácter intrínseco, de la intención de la gente, del motivo por el cual se acometen independientemente de sus consecuencias. ¿Le suena familiar esa tesis, ese planteamiento a usted? Sí. ¿A quién le suena? ¿El primero o el segundo? El segundo, el de no importa las consecuencias, lo único que importa es la máxima de acción, el motivo por el cual actúo. Don Emanuel. Exactamente. Eso es Kant, en plata blanca, ¿no? Totalmente. Para Kant, el hecho de que un acto mío de pronto tenga consecuencias muy negativas o muy positivas no altera su valor moral. El valor moral del acto depende de la voluntad con la cual lo acometí, con la cual decidí incurrir en ese acto. Y por lo tanto la intención es decisiva. Entonces, mire el ejemplo que pone Philippa Foot, qué interesante. Octavio, imagínese que usted va dentro de un tranvía. Sí. Y el tranvía, digamos, va en su riel, y adelante del tranvía hay 5 personas. Los 5 con audífonos de esos hoy en día que tienen, que cancelan el audio exterior. Pues están con el audífono puesto, no van a oír el tranvía llegar. Y si el tranvía sigue derecho, va a matar a los 5. Ok. Y usted puede jalar una palanca. Esa palanca va a hacer un desvío en el riel, ¿cierto? Como en los trenes cuando cambian de riel. Y va a conducirlo por otro riel, por otra ruta, donde no hay 5, sino 1. A quien usted de esa manera, pues mataría, sacrificaría. O sea, ok. Entonces usted, si no hace nada, mueren 5.
Si usted mueve la palanca, muere uno, se salvan los otros 5. ¿Qué hace usted? Para complicarlo más, y el que está en el desvío no tiene audífonos. Supóngase que los tenga. Bueno, pues si no tuviera audífonos, pues se puede dar cuenta y salir corriendo. Pero para que no pueda salir corriendo, pongámosle audífonos. Está como el escenario más trágico, como el que sí estaba haciendo las cosas. Pero espere que esto se fuera más complicado. ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría en este momento? O sea, ya de una vez. Sí. Bueno, no, pues palanca y ya, lo que fue el 1. Listo, palanca, ¿no? Ahí, Ok. Kant empieza a incomodarse, ¿no? Claro. Porque Kant diría es que al jalar la palanca usted está convirtiéndose en un enlace de la causalidad en el mundo, fruto de la cual mata a esa persona. Y Kant diría algo más duro todavía. Diría, usted está cogiendo a ese ser humano allá en el otro riel y está utilizándolo como un mero instrumento para salvar a los otros 5. Está reduciendo al ser humano, a esa persona, a un instrumento, a un objeto. Y esa fue mi intención clara. Exactamente. Entonces Kant dice atroz. El consecuencialista diría, no, pues ¿cómo así? Es lo único que usted puede hacer. ¿Cómo no va a ser mejor matar a uno que a 5? Que a 5. Vale, hasta ahí va bien la cosa. Ahora se lo pongo distinto. Imagínense que el tranvía va en su riel a ir a encontrarse con los 5 fulanos que están allá y que morirían si el tranvía sigue derecho. Sí. Y usted y yo somos bajitos y flaquitos. Usted está al lado del riel, ¿cierto? Está ahí en la carrilera. Y al lado suyo hay una persona robusta, como dicen en la costa, pencúa, macancú. Al lado mío, en el tranvía. Usted no está en el tranvía, usted está sentado en una banca, en el riel. Usted ve el tranvía venir por allá vale. y usted ve que por allá están los otros 5 que se van a morir. Sí. Y al lado suyo es un personaje bien robusto. Sí. Si usted empuja al personaje robusto al riel, el robusto ataja el tranvía, se salvan los otros 5. ¿Usted lo empuja? Yo no tengo con qué. En la vida real, para los que no nos conozcan, realmente somos bajitos y bien delgaditos. No tengo con qué. Pues suponga que usted, no sé, que pudiera. Que pudiera, imaginemos que pudiera. Estamos recurriendo a la imaginación. ¿Usted lo empuja? Sí. Pues yo creo que sí. Hombre, don David. Usted me está poniendo aquí en camisa. Y entonces venga, le hago otra pregunta, porque mucha gente creo que diría, no, yo no soy capaz de empujarlo. ¿Lo empujaría con la misma convicción, con el mismo perrenque, digamos, con el que alaría la palanca para desviar el riel en el primer caso? De ninguna manera. No. De ninguna manera, ¿cierto? No. Eso es muy interesante, porque ¿cuál es la diferencia entre los dos escenarios? Oiga, sí. ¿Por qué son distintos? ¿Por qué les suscitan? Aunque usted al final diga que la respuesta es la misma, lo hago en ambos casos. Claramente, la manera como lo hace es distinta. Percibo, y usted me confirma, una mucho mayor reticencia en el segundo caso, el de empujar al personaje robusto. Está en lo ¿cierto? correcto. ¿Por qué? ¿Acaso no son ambos casos de usted hacer algo? Un sacrificio menor por el bien mayor. Primero, ¿cierto? Pero además en ambos casos usted está activamente... Menor en cantidad, aclaro, pues. Sí, exacto, menor en cantidad. En ambos casos usted está haciendo algo que conduce a que alguien pierda la vida, que no la habría perdido si usted no hubiera hecho nada, y fruto de lo cual se salvan 5, que se hubieran perdido si usted no ha hecho nada. A ese nivel de descripción, los dos escenarios son idénticos. Sí. Y entonces, Octavio... Ahora, tengo entonces una pregunta. ¿Será que me siento menos culpable en el primer caso porque conscientemente incluso creo que no soy yo, sino el tranvía el que se llevó al primero por delante? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Ok. Entonces, además le voy a decir una cosa. Hay toda una industria filosófica para crear variaciones del dilema del tranvía, ¿no? No jodas. Hay cientos y cientos y cientos. Se han escrito libros, artículos, ensayos, lo que usted quiera sobre el dilema del tranvía. Y sus infinitas variaciones posibles. Pero esta variación no más, yo creo que pone de presente una cosa muy importante a lo que llega su intuición. Usted siente en el primer caso es un poco el tranvía el que está matando al otro.
versus el segundo caso en el que es muy usted, el que está matando al personaje robusto. Ujú. Y eso yo creo que nos conduce a una distinción moral frente a la cual muchas personas tenemos mucho apego y que juega un rol muy importante detrás de estas intuiciones, ¿sí? El hecho de que usted diga sí en el primer caso y en el segundo diga sí, pero con mucha más reticencia. Y es la distinción entre la acción y la omisión. Entre permitir que algo ocurra y el hacer que algo ocurra, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando usted mueve la palanca del tranvía, usted está haciendo algo, ¿sí? Usted está interviniendo con su cuerpo en el mundo y alterando el devenir de la causalidad natural, Sí. ¿sí? Pero digamos que el otro sujeto ya estaba en el riel. El otro sujeto ya estaba expuesto a estar en el riel y por lo tanto posiblemente a que se lo llevara el tranvía a él también, ¿sí? Usted está un poco pasivamente reaccionando a un dilema ya creado por el mundo. Mientras que en el segundo caso, usted está activamente cogiendo a una persona totalmente inocente de todas las circunstancias. No digo que en el primer ejemplo el Sí. fulano solo no fuera inocente, pero digamos que ya estaba inmiscuido en la En situación. la situación, el otro no. En este otro, totalmente ajeno a la situación, usted lo está sacando al baile. Ujú. Pero ¿y por qué eso es problemático? Entonces fíjese que si usted es un consecuencialista estricto y lo único que importa para el valor moral de la conducta es si las consecuencias son buenas o malas, el consecuencialismo, digamos, tendría una gran dificultad tratando de explicar por qué los dos casos se sienten tan diferentes. Entonces, una de dos, y esto es lo que suele ocurrir en estas circunstancias o en estos ejemplos en filosofía moral. O nos toca cuestionar la validez de nuestras intuiciones, ¿cierto? De esa reacción instintiva que tenemos, porque el argumento lógico nos dice no hay ninguna diferencia. O, cuando son intuiciones muy fundamentales y muy arraigadas, nos pueden permitir un poco cuestionar la validez del argumento, no de las intuiciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ese ejercicio de evaluar un principio general de la filosofía moral a la luz de unos ejemplos que suscitan unas intuiciones específicas. Coger esas intuiciones y definir si me toca reevaluar mi intuición o si me toca reevaluar el principio general. Ese va y viene, ese tire y afloje entre la intuición y los principios generales es lo que el gran John Rawls llamaba el reflective equilibrium, ¿sí? La búsqueda del equilibrio reflexivo o de la reflexión. Y ese es el quehacer del filósofo moral. Ese es el quehacer del filósofo moral. Ese es el quehacer del filósofo moral. Ahora, el ejercicio es muy similar en los otros casos. Fíjese que también lo hicimos en filosofía de la mente con el cuarto chino, ¿sí? Uh-huh. Lo hicimos un poco también en filosofía de la ciencia, en el caso más, en ciencia pura y dura, en el caso de Galileo. De Galileo. ¿Sí? Donde si yo soy el aristotélico, resulta que el sentido común me demuestra que mi principio general genera conclusiones contradictorias. Una de dos, o abandono el sentido común o abandono el principio general, uh-huh. ¿Sí? Pero esa es la función general de los experimentos mentales, que son un recurso muy importante de la filosofía, pero además un recurso que la acerca mucho porque se vale sobre todo de la imaginación. Y es una herramienta importante del quehacer filosófico. Y es una herramienta que se presta para ayudarnos a identificar y a disectar las intuiciones que nos guían, los principios generales que creemos adoptar y tener y las posibles divergencias, los posibles conflictos entre esos principios y esas intuiciones. O sea, analizar una misma situación desde varios escenarios y con variaciones infinitas, pues como todas las que se han desarrollado, incluso este ejemplo del tranvía, pues que fue el que usted nos explicó aquí, ¿verdad? Exactamente. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, ese ejemplo del tranvía, compañero, al de los tenderos de Kant? Ese no es un experimento de la mente. No, ese no es tanto un experimento mental porque es realmente una ilustración de un argumento. Exactamente. ¿Cierto? Sí, porque yo estaba como, mientras usted me estaba hablando, por eso hay un bache como de 3 o 4 segundos, eso era lo que estaba pensando.
que yo estaba Claro. tratando de encajarlo y decía, no, ahí no, a mí no me cuadra eso ahí, es otra Ahí no, cosa. ese no es un experimento mental. Digamos que no todo momento en que la filosofía se vuelve concreta, con casos puntuales, no todos son experimentos mentales. Hay unos que Me son gusta eso, simplemente, me gusta que me explique ¿sí? eso, sí. Y unos que son simplemente ilustraciones, simplemente ejemplos. El experimento mental tiene la característica singular de tratar de demostrar o que hay principios generales que no pueden explicar ciertas cosas que creemos que son ciertas, ¿sí? Sí. O que hay consecuencias concretas que nos parecen inaceptables de un principio general que nos parecía muy válido. Entonces, en el caso del tranvía, si el principio general es el valor moral de las consecuencias, perdón, el valor moral de las acciones depende únicamente de las consecuencias, uno lo dice hasta ahí, uno dice, oiga, sí, total, eso tiene todo el sentido. Y lo que nos muestra un poco el ejemplo es, de pronto De no pronto no tanto. tanto. Porque Sí. fíjese que yo le pongo a usted unos casos donde las consecuencias del acto son las mismas, pero su reacción frente al valor moral del acto no es la misma. Y por lo tanto no puede ser cierto que el valor moral del acto dependa únicamente de las consecuencias. Esa es más la función y la lógica de los experimentos mentales. Y entonces, David, a partir de esos experimentos, lo que hacen cada una de las corrientes filosóficas es empezar a escalar ahí el desarrollo, pues, como de su teoría o qué. Eso es un va y viene maravilloso, porque Para eso entonces se usa, digamos. sí, totalmente. Entonces solo dice, mire, este es mi argumento, este experimento mental del cuarto chino es el argumento por el cual yo puedo decir que a los computadores no les podemos atribuir comprensión y auténtico entendimiento. ¿Sí? Y luego llega otro y le da la vuelta y cambia de ejemplo y de pronto le altera las circunstancias y trata de buscar que uno termine con la intuición contraria a la de John Searle, ¿sí? Eh, y en, y en la dinámica del filósofo se vuelve una combinación entre argumentos y experimentos mentales que, de nuevo, recurren a la intuición para alar las intuiciones en un sentido o en otro, dependiendo de qué es lo que uno quiere demostrar. Que supondría yo que, por eso le pregunté de cuándo era el ejemplo del cuarto chino, usted me dijo que 30, 40 más o menos la década, que me imagino. No, Ah, ese era el del test de Turing. El sí. cuarto chino es más reciente. El cuarto chino yo creo que es de los 80 tal vez, o de los Vale, pero 90. entonces yo me imaginaría que hoy en día ese ejemplo ya ha tenido algún postulado distinto frente a la inteligencia artificial. Supongo yo pues que debe haber mucho de eso ya. Bueno, depende a quién le pregunte, ¿no? Las personas que están de acuerdo con Searle se sostienen en que ese ejemplo ese experimento mental, perdón, no es un ejemplo, es un experimento Mm. mental, que ese y muchos otros demuestran que en el verdadero pensar, en el verdadero entendimiento hay un elemento cualitativo, algo así como cuando se enciende el bombillo, que no es posible replicar en las máquinas. Y ellos no se han movido de ahí, los que están. Hay muchos que no se han movido de ahí. Vea Es un qué debate muy interesante. álgido y hay muchos filósofos que al sol de hoy sostienen que pensar, realmente pensar como pensamos los seres humanos, tiene un elemento cualitativo. Tiene un yo no sé qué, pero sí sé dónde, ¿sí? Ujú. Que es algo así como la comprensión, como el descifrar el sentido y que eso no es atribuible a un computador, por muy sofisticado que Y ha sea. habido científicos, filósofos que se hayan en cambio pasado para el otro lado, ¿no? Ah, Sí. cantidades también, Y, cantidades y tienen también. peso sus argumentos, supongo yo. Totalmente, totalmente. Pero no los voy a regalar ahorita Sí, no, no. porque no quiero aguar la No, 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 fiesta no que lo vamos a vemos. tener usted y yo hablando de filosofía de la mente y de la inteligencia artificial, que es un tema absolutamente apasionante. Pero es un ejemplo para mi gusto, muy interesante de cómo la imaginación es un recurso también del argumento racional, que es lo que hacemos permanentemente con estos experimentos mentales. Qué berraquera eso. Me dejó, prima, muy antojado para que hagamos esos capítulos de la filosofía de la mente. Pero además, el hecho de que me haya puesto usted en el mismo caso, eh, unido la ciencia con la filosofía, eso para mí fue bastante novedoso. Porque claro, yo siempre me imaginaba que esos ejercicios mentales y tal, eso era laboratorio, ensayo, error y tal. Nunca me hubiera imaginado yo. Y el gran genio de la buena ciencia hecha a partir de ejercicios mentales era Albert Einstein, sobre quien vamos a hacer un par de capítulos también. ¿Sí o no? Ah, Usted y yo sí, señor. tenemos un plan secreto
de unos episodios que vamos a hacer sobre el gran Einstein. Que mejor dicho, no les voy a decir sino que uyuyuy. Lo estamos preparándolo con mucho rigor porque Con mucho rigor mientras que llega Shakira. mientras que llega Shakira, Mientras yo que creo llega que Shakira. A Shakira se le va a interesar mucho. Yo abogo, Octavio, porque aguardemos con paciencia y hasta el momento en que sepamos que Shakira nos regala generosamente algo de su tiempo para escucharnos, nos guardamos ese as bajo la manga de Einstein que tenemos por ahí entre ojos. Sí, estamos completamente de acuerdo. Hombre, compañero, muchas gracias. Me gustó mucho este capítulo de hoy. Me ha dado una información bastante nueva para mí. Me ha hecho usted sentir muy mal con el señor Robusto, que estaba sentado ahí en el banco. Y voy a hacer un compromiso, y es que para el newsletter que viene, voy a meterle a nuestro newsletter, Octavio, usted me ayuda, de pronto algunos enlaces a ciertos contenidos en internet muy entretenidos que muestran cantidades y cantidades de ejemplos divertidísimos y supremamente reveladores, muy filosóficamente sustanciosos de de experimentos mentales como aquellos que hemos estado conversando hoy, discutiendo hoy. Sí, vamos a hacerle para ese próximo newsletter algo así bien chévere con links y eso, que uno pueda irse a otro lado a mirar esos ejemplos. Me parece Perfecto. bien pertinente. Muy bien, don Octavio. Bueno, pues compañero, damos por levantada la sesión. ¿Tiene usted algún aviso extra parroquial? Ninguno, Yo ninguno. tampoco. Excepto agradecerle a nuestros 5 pelagatos. Hombre, sí, los 5 pelagatos tan queridos que siempre están ahí acompañándonos. Saludos a los Estimulante, 5. estimulante y honrosa su escucha. Un abrazo, compañero, y a todos los demás. Lo mismo, don Octavio. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo.
podcast@gmail.com. Compañero, muchas gracias. Y recuerden que este programa es traído a usted gracias a María Cristina, Camilo, David y yo.